Bienvenidos a esta 10ª clase del curso de Investigación e Innovación Tecnológica, y para eso vamos a trabajar el día de hoy lo concerniente a la invención y las patentes. Cuando hablamos de invención, estamos hablando de aquella idea que ha sido materializada para solucionar un problema técnico en cualquier campo de la tecnología. Desde los más básicos como la metalmecánica hasta los más complejos como la biotecnología o la nanotecnología, se concibe por idea materializada, aquella que ha sido llevada a la práctica y aplicada en la realidad para lograr un resultado concreto. Así, una invención puede ser, entre otros elementos, un aparato, un compuesto químico, una composición, un sistema o un procedimiento. Recuerden que para realizar un invento o una invención debemos de valernos de la creatividad, y a la vez esta creatividad está relacionada con el pensamiento flexible, llamado pensamiento divergente. Tener muchas ideas, muchas alternativas que nos lleven al logro de una posible solución. Cuando hablamos también ahora de las patentes, podemos mencionar que una patente es el título otorgado por el Estado que confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de un invento por un tiempo y en un territorio determinado, siempre y cuando la invención cumpla con los requisitos establecidos por las disposiciones legales. Durante el periodo de vigencia de la patente, quien sea titular del derecho podrá evitar que terceros exploten la invención, la reproduzcan, la vendan, la usen o la aprovechen sin su consentimiento. Como parte del procedimiento para solicitar una patente, la invención debe ser divulgada de manera clara y completa, de tal manera que ésta puede ser reproducida una vez culminado el plazo del citado derecho. Esta divulgación permitirá asimismo enriquecer el estado del arte en el campo técnico de la invención, facilitando la creación de nuevas invenciones. ¿A qué llamamos entonces estado del arte? Viene a ser toda aquella información o todo aquel conocimiento que existe sobre un tema en particular. Por ejemplo, si después de mi proceso de trabajo en Design Thinking yo logro prototipar y testear, vale decir, validar aquel invento que luego saco al mercado, entonces lo registro este invento. Cumplo con los requisitos que me pide el INDECOPI, que es el órgano regulador en este caso. En el INDECOPI me darán las pautas, queda patentado, lo cual significa que ese invento está a mi nombre registrado. ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Esta divulgación va a enriquecer el estado del arte. Quiere decir de que este conocimiento que yo he inventado, creado, reformulado, replanteado, va a formar parte de un repositorio, que hoy en día se llama así, repositorio, que es una acumulación de conocimientos sobre el estado del arte de determinadas cosas. En el caso de ustedes, por ejemplo, en lo que se refiere a diseño de interiores, diseño de modas, diseño publicitario o comunicación audiovisual, estamos hablando de que enriquecería el estado del arte de esa especialidad, de la especialidad donde ustedes estudian. Bien, pero esto, como ya hemos mencionado, nos sirve a nosotros como salvaguardar aquello que hemos inventado. La pregunta crucial sería: ¿por qué proteger las invenciones por medio de patentes? ¿Por qué tengo que proteger mi invento? ¿Por qué tengo que patentarlo? El sistema de patentes busca ser un motor de desarrollo que incentive la innovación y el progreso mediante la protección jurídica de creaciones técnicas que sean novedosas,
inventivas y aplicables en la industria. En un sistema de libre competencia, sin privilegios exclusivos ni restricciones, la lógica de las patentes radica en incrementar las posibilidades de que el creador de una invención recupere lo que ha invertido de tiempo, dinero, esfuerzo creativo, que le significó obtener este invento. En términos económicos, el sistema de patentes pretende ayudar a corregir la falla de mercado que detiene a los actores económicos de apostar fuertemente en innovación. Al ser esta una inversión de alto riesgo, ni en todos los casos la más eficaz para que los actores económicos apropien económicamente el conocimiento generado en sus procesos de investigación y desarrollo, el sistema de patentes es definitivamente una de las herramientas más usadas para proteger, transferir y comercializar los activos intangibles, resultado de estos procesos de investigación y desarrollo. ¿A qué llamaremos activos intangibles? A todo aquello que es fruto del pensamiento humano. En este caso, el esfuerzo, la creatividad, la inteligencia, inclusive las destrezas que puede tener una persona, estas habilidades o lo que hoy en día se llaman competencias, en el caso de ustedes, competencias tecnológicas que tienen que desarrollar para que esto se convierta en un activo intangible, porque es algo no material, pero que sin embargo tú debes de valorar, porque este activo intangible está en cada uno de nosotros y el conocimiento se capitaliza. En la medida en que tú sabes más, vas a poder capitalizar tu conocimiento. Hay una historia acerca de esto que les quiero compartir, donde había en la marina había un submarino que estaba averiado. Ninguno de los técnicos de la marina lo podía reparar. Decían que faltaba repuestos, decían de que ya no tenía arreglo, pero de pronto a uno de los oficiales se le ocurrió contratar a un personal externo, a alguien que venga a mirar cómo andaba ese submarino. Este experto, que había trabajado más de 40 años en reparación de submarinos, lo que hizo fue ajustar unos tornillos, en otro lado mover unas piezas, prendió el generador y de pronto el submarino empezó a funcionar. Cuando él pasa la factura por $1000. Entonces los oficiales le dijeron: ¿cómo va a ser posible, señor, que usted nos cobre $1000 por haber usado un destornillador, por haber utilizado una llave y simplemente por levantar la palanca de contacto, y eso no puede costar $1000? Bueno, está bien, tienen ustedes razón. Les voy a detallar entonces lo que he hecho. $1, en la factura les pone $1 por regular los tornillos de la base del control. $1 por ajustar con la llave inglesa la tuerca del generador. $1 por levantar la palanca que activa el sistema. Y $997 por mi conocimiento. Entonces lo que él capitalizaba era su conocimiento. Más que ajustar, más que entornillar o desentornillar, más que levantar una palanca, era lo que él sabía y que los otros no habían podido conocer o hacer funcionar ese submarino. Esa es una historia. Y así hay muchas otras historias.
en las cuales ustedes pueden darse cuenta de que el capital humano es muy importante y que el conocimiento, hoy en día hablamos de una gestión del conocimiento, hablamos de un capital humano, lo cual se genera en la medida en que tú aprendas más y sepas cada vez más de tu especialidad. En general, volviendo ya al tema de las patentes, una patente es un medio para transferir tecnología de manera eficiente desde el ámbito de las ideas y la creatividad hacia el mercado. Es decir, cuando ya lanzamos nuestro producto, nuestro invento, después que ha pasado por un prototipado, ya hemos validado este prototipado en el testeado, lo hemos evaluado y le damos la aprobación del producto 0, ya pasamos a elaborar el producto 1 y los sucesivos. En ese caso, ya al estar en el mercado, lo que tenemos que hacer es explotar una solución técnica que puede generar un alto impacto en el mercado. Eso es algo muy importante, porque quien va a llevar la delantera, quien se pone a la vanguardia, es el que va a ganar a los competidores. Por ejemplo, yo les contaba antes un caso de la Canon, de la Kodak, de la Nikon, y quien se quedó y al final quebró fue la Kodak, porque no quiso aceptar el paradigma de las cámaras digitales como hoy en día las tenemos. Ellos pensaban que durante toda una vida el prototipo de cámara era el tradicional, donde se usaba un rollo, donde se usaba una palanca, donde se iba a revelar, uno iba a un centro de revelado, y de pronto ese paradigma se vino abajo cuando aparece la cámara digital. Entonces, las patentes lo que tienen que hacer es que se lleve la delantera, que se gane a las empresas competidoras, y por lo tanto el hecho de no tener competencia hace que el dueño de la patente pueda aplicar una política de precios mucho más distendida, porque si yo soy el primero y no tengo competidores, pues entonces yo puedo poner el precio que quiera, inclusive alejarme del precio marginal, en tanto recupero mi inversión en la que yo he incurrido para obtener el producto final. Por otro lado, si no está en posibilidad de comercializar el producto, la patente le permitirá tener una posición mucho más sólida para negociar con potenciales socios, inversionistas o cooperantes, un esfuerzo colaborativo para llegar al mercado. Asimismo, es mucho más fácil y concreto transferir, vender o licenciar una patente que una tecnología sin dicha patente. Todas estas acciones permiten generar beneficios económicos directos para los creadores de la tecnología. Por ejemplo, el famoso código CAPTCHA que se pone en algunas páginas para validar información, para poder acceder a páginas, fue creado por un joven universitario. Este joven se lo vende a Google y Google ya lo asume como parte de su sistema de seguridad, que más adelante este joven lo perfecciona, y por eso hoy en día encontramos códigos de seguridad re-CAPTCHA, es decir, la reformulación, el mejoramiento de este sistema de seguridad para acceder a las páginas web. Entonces, prácticamente las patentes se pueden vender, las patentes se pueden comercializar, las patentes pueden pasar de una mano a otra, de un dueño a otro. Eso pasó, por ejemplo, con la Coca-Cola, cuando los que inventaron, los que crearon esta fórmula, esta receta, en algún momento cedieron parte de sus acciones a otra persona que al final lo compró por una irrisoria suma y se convirtió en multimillonario. Miren lo importante entonces que significan las patentes. ¿Qué tipos de patentes se pueden proteger en el Perú? Según el marco legal vigente en nuestro país,
Una invención puede ser protegida a través de una patente de invención o una patente de modelo de utilidad. Entonces, existen dos tipos de patente. Primero, la patente de invención y segundo, la patente de modelo de utilidad. Vamos a ver que en este caso, una patente de invención protege un producto o un procedimiento siempre y cuando cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. La protección de esta patente de invención tiene una duración de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Entonces, para que esta patente de invención tenga una durabilidad de 20 años, debe tener como requisito que sea novedosa, que tenga un nivel inventivo elevado y que tenga una aplicación industrial. Pero hay otro tipo de patentes, les acabo de mencionar, las llamadas modelo de utilidad. Una patente de modelo de utilidad protege toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento mecánico u otro objeto o de alguna de sus partes que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto, incorporándole o proporcionándole alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. La protección de un modelo de utilidad tiene una duración de 10 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Por ejemplo, las clásicas cámaras fotográficas antes tenían una pantalla rectangular para poder apreciar la toma que estoy realizando, pero luego se fue perfeccionando esto hasta el momento en el cual esta pantalla se desglosaba, se desprendía de la cámara y se podía abrir, se podía observar fuera del cuerpo de la cámara, se podía ver o utilizar el visor, como se le llama. Eso fue simplemente un modelo de utilidad, o sea, fue un cambio hecho, pero la cámara seguía siendo cámara. Lo único que le habían adicionado es que ahora este visor ya no estaba pegado al cuerpo de la cámara, sino que podía yo abrirlo y cerrarlo cuando quería. Pues a eso se llama modelo de utilidad. Voy a ponerles un ejemplo y quisiera que ustedes lo analicen. El famoso palo de selfie, ¿será un modelo de invención o un modelo de utilidad? ¿Ustedes qué pensarían? En la literatura especializada, las patentes de modelo de utilidad se denominan también pequeñas patentes o patentes de innovación, pues están orientadas a proteger creaciones técnicas que en general no cumplirían con los requisitos de protección de una patente de invención, vale decir, no es algo tan novedoso, no es algo tan creativo, no es la idea, simplemente es hacer mejoras a algo ya existente. Es como que a una laptop yo la rodeara de luces LED y de pronto empezara a funcionar también como las luces de Navidad. Y esto no es mayor invención o innovación. En particular, esto tiene que ver con el nivel inventivo, pero que dado su aporte en la provisión de una nueva solución técnica, merecen protección de propiedad intelectual. Los modelos de utilidad no han sido concebidos para promover los grandes avances técnicos, científicos, son herramientas para fomentar la innovación incremental. Como ustedes ya saben, la innovación incremental o de mejora simplemente permite eso, arreglar, solucionar algunos pequeños problemas que puede tener algo, un artefacto, una herramienta, así como las mejoras y adaptaciones de solución técnicas ya existentes. Su utilización se da en forma mayoritaria por parte de individuos
y de pequeñas y medianas empresas que se mueven en ámbitos técnicos de mediana y baja complejidad, tales como la metalmecánica, la carpintería, la fabricación de utensilios domésticos, lo cual va a permitir que yo haga determinadas mejoras, pero que no sean cambios radicales, como en el caso de la innovación radical, donde descarto lo existente y traigo algo nuevo. En general, el tiempo que toma el trámite, así como las tasas de registro de una patente de modelo de utilidad, equivalen en promedio a la mitad que las de una patente de invención. Además, los modelos de utilidad en el Perú no requieren de pago o tasa de mantenimiento anual, mientras que las patentes de invención sí requiere de un pago o tasa de mantenimiento anual. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir una invención para ser protegida como patente? Tal como se comentó en el punto anterior, una invención debe cumplir con ser nueva, implicar nivel inventivo y tener aplicación industrial para poder ser protegida por patente de invención. La primera condición para que una invención pueda ser protegida por una patente es que sea nueva. Hablamos entonces de la novedad como primer requisito. Debe entenderse como tal si es que en la fecha de presentación de la solicitud no existe otra tecnología en el dominio público que provea una solución igual o similar a la provista por la invención. Es decir, esta es nueva solo si supera el estado de la técnica, denominado también como arte previo. En la fecha de presentación de la solicitud, claro está, el estado de la técnica es toda divulgación que haya estado a disposición del público, bien sea por haber sido publicado, descrita, expuesta o conocida en una fecha determinada. Es importante señalar que la novedad es un concepto absoluto y no relativo, pues se exige que sea de naturaleza universal y no únicamente en relación al territorio donde se pretende la protección. Encontramos, por ejemplo, una invención propia de una patente de novedad, los equipos iPhone. Eso sería una novedad muy diferente a los Android o a otros sistemas de teléfono. En este caso ellos sacaron algo novedoso, muy distinto a los demás, y que puede haber sido equiparado, puede haber sido inclusive comparado con el Huawei, pero no es exactamente igual. La segunda condición para que se dé una patente es el nivel inventivo. La segunda condición necesaria para otorgar una patente por ejemplo, es el nivel, la altura, el paso o actividad inventivo. Esta condición implica que la invención no debe derivarse, desprenderse de manera obvia ni evidente a partir del estado de la técnica anterior o precedente, es decir, de los conocimientos que ya se tienen en el campo o área específica en el que se inserta. Entonces, si se descubre una vacuna para el COVID-19, esta vacuna, la primera vacuna, tiene que ser novedosa. Ahora, el nivel inventivo tiene que ser completamente diferente a los otros antídotos o vacunas utilizados, por ejemplo, para tratar el SARS. Entonces estamos hablando de que el nivel inventivo tiene que ver también con las condiciones necesarias de este nivel, la altura, en qué altura se encuentra este nivel inventivo, si ha superado a los anteriores, pero no que sea de manera obvia una derivación
o un desprendimiento de las vacunas anteriores, por ejemplo. No sé si me dejo entender. Entonces el nivel inventivo es muy importante. Y la tercera condición o requisito es la aplicación industrial. Para que una invención pueda ser protegida por el derecho de patentes, esto implica la invención debe ser susceptible de ser reproducida o utilizada en cualquier tipo de industria o actividad productiva. Ahí es donde hablamos de aplicación industrial. El día en que se descubra esta vacuna, lo que se va a hacer es producir en grandes cantidades millones de vacunas a nivel industrial para que puedan ser distribuidas en los ministerios de salud de los diferentes países. Y por lo tanto, estamos hablando de que esta vacuna, en este ejemplo que estoy dando, tenga la capacidad de ser reproducida o utilizada, pero a gran escala. En adición a los requisitos señalados, que hemos visto ya la novedad como primer requisito, como segundo requisito el nivel inventivo y como tercer requisito la aplicación industrial. Adicional a esto, es necesario que al momento de solicitar una patente, la descripción que se haga de la invención sea lo suficientemente clara y completa, de tal manera que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda replicarla a partir de la información suministrada. Entonces, si esta vacuna es novedosa, tiene un alto nivel inventivo y se puede masificar a gran escala, entonces cuando pase para verificarse esa patente, tiene que tener todas las condiciones y los requisitos, inclusive la fórmula de esa vacuna, para que la repitan y digan efectivamente es algo nuevo, efectivamente es algo que se puede masificar, efectivamente tiene un alto nivel inventivo. Por último, es necesario que la solicitud de patente solo comprenda una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conforme un único concepto inventivo. En el caso de los modelos de utilidad, estos deben cumplir con el requisito de novedad. Además, aquella diferencia o diferencias identificadas entre el modelo en cuestión y el estado de la técnica deberán otorgar al primero una ventaja o utilidad técnica que el antecedente más cercano no lo tenía. Entonces, cuando hablamos de modelo de utilidad, se puede replantear ciertas cosas que ya antes han existido, simplemente se puede sumar a lo que ya existe, pero su nivel inventivo no es tan alto, pero sí debe tener el requisito de novedad. Con esto, entonces, hemos terminado con el tema de los inventos y las patentes, y a continuación vamos a presentar un video relacionado con el tema para poder entenderse mejor la clase de hoy. Desde siempre, el hombre ha inventado todo tipo de aparatos, herramientas y procesos para facilitar tareas cotidianas y desarrollar actividades económicas. Para fomentar que esta creatividad pudiera estimularse de forma más activa, algunos países empezaron a conceder privilegios a los inventores, práctica que luego se extendió a todo el mundo. A estos privilegios hoy en día se les conoce como patentes. Una patente no es otra cosa que un título de propiedad que otorga el INDECOPI en Perú para que podamos explotar de manera exclusiva nuestro invento en territorio nacional. Te preguntarás, ¿qué es un invento? La respuesta es muy sencilla. Todos sabemos que en la vida uno se enfrenta a retos y problemas. Si logramos concebir una solución técnica a estos, a esa solución se le conoce como invento.
¿Y sabes cómo se protegen nuestros inventos? Si tu invento es un producto o procedimiento que contiene gran carga inventiva, podrás protegerlo mediante una patente de invención que rige por 20 años. Si tu invento es un producto que presenta ventaja técnica frente a otros ya existentes, entonces puedes protegerlo mediante una patente de modelo de utilidad que rige por 10 años. Te estarás preguntando, ¿de qué te sirve una patente? Simple. Para idear y desarrollar un invento, habrás invertido tiempo, esfuerzo y dinero. Al tener la exclusividad de tu invento con la patente, podrás ser el único que lo produzca y comercialice en el mercado, por el plazo que ésta tenga vigencia. Así, tendrás la oportunidad de recuperar y obtener ganancias más rápidas por los recursos que invertiste. Además, podrás detener cualquier intento o acción de copia de tu producto. Muchos inventores preguntan si pueden vender sus inventos sin tener la patente. Claro que sí, es posible. Pero otras personas podrán copiar, fabricar y comercializar tu invento al igual que tú, sin que lo puedas impedir, reduciendo tus potenciales beneficios económicos. También preguntan si la patente que otorga el Indecopi vale en todos los países. No. Las patentes peruanas solo valen en Perú y las patentes colombianas solo valen en Colombia. Si quieres que tu invento se proteja en otro país, debes acudir a la oficina de patentes de ese país e iniciar tu trámite de solicitud antes de que se cumpla un año de haber solicitado protección aquí en el Perú. Si ya tienes un invento, anímate a conocer cómo las patentes te pueden servir y cómo el Indecopi te puede ayudar a protegerlo. Y si no tienes un invento, ¿qué esperas? Saca el inventor que llevas dentro. Visítalos en www.indecopi.gov.pe/din o acudiendo a cualquiera de sus oficinas a nivel nacional. Con gusto te van a apoyar. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Ingeniero, le tengo excelentes noticias. Mire, por fin logré integrar un sensor al sello de seguridad para que éste mande una alarma al dispositivo central, indicando que hubo un intento de ser violado. Con esto tendremos certeza del momento y ubicación en que se intentó retirar sin conocimiento del propietario de la mercancía. Excelentes noticias, Daniel. Informemos al equipo. Los he reunido aquí para presentarles nuestra más reciente innovación en sellos de seguridad. Estoy seguro que será un gran éxito en el mercado y es importante comercializarlos de inmediato para impulsar a la empresa como nunca se ha visto. Pero lo primero, no quiero que nos roben nuestra idea. Entonces, Luis, ¿nos podrías contar qué aspectos jurídicos debemos de tomar en cuenta en la empresa para no desperdiciar esta ventaja que hemos conseguido? Con gusto los orientaré. Previo a lanzar el producto al mercado, debemos apoyarnos de la propiedad intelectual e identificar qué tipo de protección nos conviene solicitar: patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o derecho de autor. Algunas de estas figuras de la propiedad intelectual se pueden utilizar de forma simultánea. Pero como ustedes dicen que es un nuevo producto, debemos de estar muy seguros que se trata de una invención y así podemos apoyarnos en la solicitud de una patente. Comprendo, pero ¿qué es una patente? Bien, inicialmente es importante remarcar que toda persona física o empresa que realice una invención tendrá derecho exclusivo de explotar el producto de su creatividad, ya sea por sí mismo o a través de otro, tras haber otorgado el consentimiento de hacerlo. Atención en esto, el titular de una patente tras obtener la protección podrá demandar por daños y perjuicios a terceros que antes del otorgamiento hayan explotado sin su consentimiento el proceso o producto patentado. El asesor se refiere a que la patente es un monopolio legal que el Estado concede al creador o titular sobre un producto o proceso determinado para ser explotado de manera exclusiva en un área geográfica limitada y por un tiempo determinado, en retribución a la capacidad inventiva y la inversión económica hecha.
Efectivamente, por medio de una descripción clara y completa de la invención, de forma que ésta pueda ser reproducida por algún tercero con conocimientos especializados en la materia. Por el otro lado, la sociedad y la industria se ven beneficiados, ya que es posible acceder a desarrollos tecnológicos e integrar estos en la vida diaria. ¿Y qué vigencia tiene una patente? La patente tiene una vigencia de 20 años y prorrogables. Se cuenta a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. Es importante mencionar que si no se pagan las anualidades correspondientes, la patente pasará a ser del dominio público. Por lo que veo, resulta ser bastante efectiva la protección de inventos por patente. Pero ¿qué requisitos o características debe tener una invención para obtener la patente? Serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. Pero, ¿a qué se refieren esos requisitos? Ok, déjate explico. Una invención es nueva cuando al hacer una búsqueda de invenciones similares en los bancos de información de patente o cualquier otro tipo de medio, no se identifica invención igual en el mundo. El resultado de una actividad inventiva quiere decir que tiene ventajas con las invenciones semejantes y no es obvia para un técnico con conocimientos especializados en la materia. Y el tercer requisito es la aplicación industrial, es decir, la invención puede ser reproducida por cualquier persona. Por lo tanto, para obtener la patente se necesita la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Si falta alguna condición, no será posible obtener la protección por patente. Ahora me queda todo muy claro. Pero hace poco la empresa participó en una feria científica y se divulgó un prototipo de la invención. ¿Eso afectará la novedad? Aún es posible, ya que dispones de 12 meses desde la primera vez que divulgas la innovación ante el público para presentar la solicitud. De hecho, la innovación ni siquiera debería ser accesible a un grupo reducido de expertos no obligados a guardar confidencialidad, por lo que recomiendo ampliamente limitar al máximo el posible abuso de terceros que puedan cometer o imponer obligaciones de confidencialidad, de tal forma que existe prueba expresa de la no voluntad de divulgación. Excelente, considero que los nuevos sellos cumplen con tales requisitos y pueden ser patentados en México. En efecto, los nuevos sellos pueden ser patentados. ¿Y si quiero protegerlos en el extranjero? ¿Cuánto tiempo tenemos para solicitar la protección en otro país? Una vez presentada la solicitud en México, tenemos únicamente 12 meses para ir a otro país miembro del Convenio de París o del Convenio PCT y se reconoce como la fecha de prioridad la fecha de presentación en México, aun cuando la solicitud se presente posteriormente en cualquier otro país. Entonces, ¿esto quiere decir que puedo extender la protección a otro país? Porque lo que yo sabía es que son trámites muy caros. Así es, y por tal motivo existen instituciones tales como las oficinas de transferencia y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que pueden asesorarlos y orientarlos en cuanto a cualquier trámite relacionado con la propiedad intelectual. ¡Oh, qué bien! Una cuestión más. Nuestra invención se apoya en el uso de un programa de cómputo y he escuchado que estos solo son protegidos por derecho de autor. No me queda claro cómo protegeremos nuestra inversión. El software como instrucciones de un programa de cómputo se pueden proteger por derecho de autor. Sin embargo, en una patente de proceso se pueden proteger las etapas del mismo y mencionar que el proceso es controlado por un software o programa de cómputo. Entonces lo que quiere decir es que el software debe estar íntimamente relacionado al proceso, sistema o dispositivo y no funcionar de manera separada. Tal y como se aprovecha en la configuración que diseñé para comunicar los sensores con el dispositivo central en los sellos de seguridad. Es correcto. La forma en que asociaste el programa de cómputo a la función del sello de seguridad es un claro ejemplo de la protección de programas de cómputo que integran una función técnica o resuelven un problema técnico. ¡Excelente! Procederemos a la redacción de la patente y la presentación en México y después en otros países. En el futuro, si tenemos algún otro desarrollo, primero lo protegeremos con la patente antes de mandarlo al mercado. Así es. Bien, estimados estudiantes, espero que haya sido esta clase muy provechosa para ustedes
no se olviden que se está dejando un trabajo práctico que va a durar varias semanas para que ustedes lo puedan ir desarrollando. Asimismo, que puedan ustedes ir conociendo todos estos procedimientos técnicos que les van a servir como bases metodológicas para desarrollar su invento, su creatividad, y puedan sacar patentes, prototipos y todo aquello que sirva en beneficio de su especialidad. Nos vemos la próxima semana.